Tele.tv. Ya basta de decir no puedo, es tiempo de emprender el vuelo y dejar atrás el suelo, es hora de alcanzar el cielo, mujer, y volar. Tú lo podrás lograr, no te traiciones, sigue tus convicciones. Buenos días tengan todos ustedes otra vez, qué oportunidad de conectar, de vernos, de escuchar cosas nuevas en este programa de retos femeninos, Camina con Meg, donde estamos en esta plataforma para darles a ustedes posibilidades, todas las posibilidades que cada uno necesite en los temas que hoy les hagan falta. De lunes a jueves y el viernes repetimos nuestras mejores cápsulas ahí del programa, pues con esta intención, que cada una de nosotros les aporte algo de valor a sus vidas. Y en este día, particularmente, en esta plataforma que es la que me toca a mí, que es un poquito el camino al interno, la conexión, el autoconocimiento, el acto de autoobservación, de conciencia, pues hay tantas cosas que compartir y tantos invitados de valor que lo que me falta es tiempo con ellos y tiempo para seguir haciendo más programas sobre temas tan interesantes. El tema de hoy, había una vez. Cuando tú oyes esa frase, había una vez, 3 puntos suspensivos, ¿a dónde se va tu corazón? Claro, alguien me va a contar una historia. Y normalmente las historias crean un sentimiento de infancia, de a veces la voz de alguien que me lo contó cuando era chico, de la escuela. Siempre hay alguien que nos lleva de la mano en esta conexión con los libros, con la narrativa, con algo que nos hace latir el corazón de una manera maravillosa. La magia de los cuentos. La magia de los cuentos. Había una vez, es la magia de los cuentos. ¿Por qué les quiero decir esto? Porque el valor que tiene que una mamá y un papá integren en sus hijos un tiempo para contarles un cuento, trasciende en todo lo que va a ser como ser humano. Y no soy especialista, pero tengo una que sí lo es, que amo de verdad la amo profundamente, porque llevamos 30 años de conocernos, porque es un mujerón, es de lo más pro niños, pro activa, es psicóloga gestalt analítica, que es mi Silvia amada, Silvia Andonegui Romo, que es un mujerón que lleva una vida de verdad entregada a ver cómo lograr conexiones neurológicas, psicológicas, de hacer niños con mejores esquemas, con mejores formatos, donde la vida les dé a veces lo que otros no les dan. Y ella como maestra, directora, mucho tiempo fue directora del CENDI, ¿no? Y directora de escuela, o sea, de verdad es un mujerón. Pero lo que quiero preguntarle a Silvia, porque esta es una experiencia que ella tiene, porque hemos juntas dado cursos con niños, y a mí me fascina cómo logra cautivar con una historia que de verdad, si ves la historia dices, nunca tanto. A mí adulto me tiene así, y no les digo a los niños, de 7 a 12 años los tiene así, porque tiene un formato de contar el cuento que también es un arte, el arte de contar cuentos. No todo el mundo nacimos para contar el cuento, algunos sí, pero Silvia en particular lo hace porque tiene todo el fundamento psicológico de por qué leerle cuentos a los niños. Y eso es lo que te quiero preguntar, mi Silvia, con esta especialidad que tienes y todo lo que has caminado, ¿por qué hay que leerle cuentos a los niños? ¿Por qué hay que leer cuentos a los niños? Bueno, yo creería que más que leer cuentos a los niños es narrar cuentos a los niños. Y también no quedarnos en el estereotipo de solo el cuento. Hay que acercar al niño a la literatura, a la literatura en general. Narrabas que fui directora de escuela y de pronto ponía yo un cuestionario a los padres y les preguntaba qué libros le gustan a sus hijos y cuál es su reacción.
a veces me entregaban la hoja en blanco y decían, yo creo que se equivocó, maestra, porque mi hijo tiene 2 años. Entonces yo le decía, no, claro que es para usted, porque los niños seleccionan desde pequeños las historias que les enganchan, que les gustan. Entonces, realmente nosotros creemos que los niños, ¿cuándo empieza la lectura? Desde que el niño está en el vientre. Claro, porque te escucha. Te escucha. Tú nos platicabas en un taller que das, cómo el niño desarrolla diferentes áreas en los diferentes trimestres del embarazo. Uh-huh. De la misma forma que durante sus primeros 2 años se abren ventanas de oportunidad. Uh-huh. Y entonces, o etapas críticas, y el niño va abriendo etapas en la cual el lenguaje oral es importantísimo para él. Sí, si estás hablando de narrar, hay veces que mamá le empieza a platicar al bebé, mamá se está sintiendo así, está muy emocionada, y ahí va cargado con vibración, emoción, sensación uh-huh. a este nonato. Uh-huh. Pero cuando nace, ¿podría ser o conectar con los arrullos? Sí. Como un formato anterior al cuento. Bueno, es que el arrullo como tal, las nanas, ¿no? Que ajá. en todas las culturas existen, es un lenguaje poético. Es un lenguaje el cual desde la época primitiva, a través de cuando se reunía la tribu alrededor del fuego, empezaba la narrativa. Y contaban historias. Y eso, a esta época, lo traemos en el ADN. Uh-huh. O sea, los cuentos son arquetípicos. Uh-huh. Cada personaje es un arquetipo que el niño tiene una historia. ¿Qué es un arquetipo? Es un modelo original. Uh-huh. ¿Sí? Y entonces ese modelo original lo traemos todos dentro. Y a través del lenguaje y la narrativa que le da el adulto, él logra captar su propia historia de vida. Eso es lo que hace una tribu, o sea, porque el maternaje no es nada más de la madre, uh-huh. ni del padre. Son los abuelos, son todos aquellos que nos están escuchando, que hayan decidido ser padres o no ser padres. Uh-huh. Hay un niño cerca de ellos. Claro, una maestra cualquiera. Un vecino, sí, claro. un niño que te cruzas, tú tienes que saber la importancia que tiene, que eres, con el simple contacto de una mirada, ser un agente educativo, ser un agente de afecto, ser un vínculo que deja una huella en un niño. Ok, cuando dices nana, a mí me sonó como un arrullo, un canto. Estas, por ejemplo, duérmete mi niño, uh-huh. o el tararearle una que a la mamá le gusta, ¿es lo mismo? O sea, es poético, pero también tiene como el canto, como esta vibración que ayuda, que por eso se duermen, que le haces un bebé. Lo que acabas de decir es exactamente por lo que nacen las nadas, es la ternura, el vínculo para calmar las emociones no conocidas todavía del niño, el llanto, uh-huh. ¿sí? Hay nanas muy famosas como la nana de la cebolla, ¿no? Uh-huh. Que la canta Serrat. La canta Serrat, pero hay nanas de náhuatl, tenemos una cultura muy vasta que no nos hemos dado la oportunidad de conocer. Pero lo que quiero decir con el arrullo es que es un lenguaje poético, el cual acerca al niño. Tú decías ahorita, el ritmo, la música. Esos son las artes. Uh-huh. A los niños desde que nacen hay que perder el miedo de permitirles acercarse al arte. Uh-huh. Uno dice, ¿cómo le voy a leer un libro a un niño de 2 meses? ¿Cómo le voy a narrar un cuento? Por supuesto que él está más abierto que nosotros a toda la percepción, claro. y a recibir todo ese lenguaje y transformarlo en símbolos. Cuando tú dices acercarme a un bebé, me acerco porque a lo mejor es mi momento con él, uh-huh. Después de su baño. Hago el cuento como un momento de estamos juntos haciendo esto, es una actividad juntos. Uh-huh. El bebé empieza a entender que tiene un horario y un tiempo para papá y mamá, o los dos, que combinan, ¿no? Con
la narrativa, porque además también es de personalidades, ¿no, Claro, Silvia? claro. Puede ser una mamá súper efusiva o una mamá que es más calmada, pero entonces a lo mejor se le ocurre ponerle una musiquita mientras lo narra, y entonces ya hay dos elementos, la música, su voz, el vínculo. ¿Qué hace eso en un bebé? ¿De qué manera impacta a un bebé? Bueno, pues el niño nace analfabeto emocional. ¿Sí? Entonces, cuando una madre, y yo quiero hacer mucho hincapié en este programa sobre la tribu, o sea, no nada más la madre como esta Sí. carga, Sí, ¿no? sí. De que a ella le corresponde. Porque además cuando somos madres nos sentimos muy aisladas y muy Claro. solas. Tú empiezas el maternaje, porque así se llama el maternaje, con las propias herramientas de maternaje que te dio otro, y así sucesivamente. Y entran de pronto angustias en la madre. Por eso ahora, con toda esta tecnología, se han creado grupos, tribus de madres, que se conectan una a otra y se preguntan tips. Claro. Y se dicen, oye, ¿cómo haces esto? ¿Y cómo lo bañas? ¿Y cómo, cuando llora, qué haces? ¿Y qué le das? ¿No? Porque además es esa conexión de madres jóvenes que sienten que pueden compartir y sentirse acompañadas en esta experiencia. Pero en sí, todos, o sea, los abuelos, ahora hemos cambiado. Yo hablaba de los arquetipos, pero también los kinetipos, que es lo que marca una sociedad, cada 10 años más o menos, han hecho que evolucione lo que era un abuelo antes. Claro. Antes nos veíamos las imágenes y era la abuela en una mecedora contándole cuentos a los niños. Bueno, pues ahora la abuela anda en otras cosas. Muy activa. ¿No? Anda estudiando, anda Subiendo cuidándose, anda viajando. Espera. Somos esas abuelas. No se vayan, ahorita regresamos en un momentito. Ya basta de decir no puedo, es tiempo de emprender el vuelo. Si ves la vida que se va y tú mirándola pasar con tu dolor, tus alas no pueden volar. Basta ya. Sigues ahogándote en silencio. Solo mirando que tus sueños se desvanecen y que no puedes luchar.
Estamos con Silvia Andonegui hablando de la magia de los cuentos. ¿Por qué contarle cuentos a los niños? ¿Cuál es el formato? ¿Por qué? Tenemos una pregunta del público que nos pregunta, Silvia, y a ver si le puedes dar información. ¿Dónde pueden conectar con las nanas? O sea, ¿dónde las ven? ¿Dónde se escuchan? ¿En dónde las localizan? Sí, bueno, ahora con esta modernidad de todas las redes y todo esto que tenemos, están muy al alcance. Pueden ser en YouTube. Si ustedes ponen nanas para niños o en Google pueden poner también esto. Hay una especialista que yo les quisiera recomendar, María Emilia López. Ella les da muchos tips sobre lo que la lectura es para el niño y habla sobre los arrullos precisamente y menciona, yo le platicaba a Meg hace un momento en el corte sobre el tesoro que tenemos, por ejemplo, cultural nosotros, que podemos poner nanas, por ejemplo, náhuatl, y sale inmediatamente en estas redes este tesoro, porque están enterrados, no prestamos atención a toda la riqueza cultural que tenemos. Sí, que no hay que ir afuera, están en nuestro propio país, ¿no? Así como es. tradición. Y yo quisiera comentar también, por ejemplo, investigando un poco, ¿no? Nosotros decimos nombres, el cuento, la novela, pero ¿qué es la novela? Si también lo buscamos en un diccionario, la novela es una narrativa, es algo que sucede en el día a día. Entonces, todos los días vivimos una novela. Claro. Y tanto los niños como los adultos a veces nos contamos novelas buenas y novelas malas. Claro. ¿No? Claro. En nuestra mente. Y hacemos novelas que son una tragedia, una angustia, un sufrimiento. Y a veces la novela, el día, nos brinda una buena cantidad de hormonas de felicidad y es una novela maravillosa. Y una madre, esas mismas novelas, a nivel energía se las da a su hijo. Uh-huh. Entonces, es importantísimo el que la madre pueda narrar una novela día a día de lo que el niño vive, porque le está permitiendo la conexión neuronal. Decías algo interesante, Silvia. Decías, los niños son analfabetos emocionales. Uh-huh. Entonces, esta mamá, este papá, en esta conexión narrativa, ahí es donde empieza como a entrar en la conexión con las emociones. Sí, claro. Mira, Erich Fromm, yo creo que todas, o si no se lo recomiendo, han leído un libro que se llama El arte de amar. Erich Fromm en el libro El arte de amar menciona que hay dos tipos de amor de la madre. Uno, el que es la obligación de la crianza para el crecimiento, que eso es la leche. Uh-huh. Y otro, que es la miel, que es el gozo y el amor por la vida. Uh-huh. Uh-huh. Entonces, este valor de la mente, también si lo quieren buscar, la mente analítica y la mente analógica, estamos muy ocupados en que el niño sea brillante, que reciba clases de inglés, que entre más competente sea, eso es mente analítica. Pero se nos olvida su mente analógica, que tiene que ver con su corazón. Claro. Claro. Y que eso va a ser la base, su mundo emocional va a ser la columna vertebral que el día que él decida ser lo que sea. Le da fundamento. Sea un ser humano que se siente feliz y completo, uh-huh, haciendo lo que sea. Uh-huh. Aunque no llene las expectativas de los padres, que claro, eso es todo un reto para un ser humano, ¿no? Claro. Porque los padres desde que nace un niño tienen expectativas de género, de vida, de lo que va a ser. Y él carga con todo eso. Entonces, bueno, el que la madre pueda narrar, yo observo mucho, yo voy a caminar al bosque de Tlalpan y observo a las madres cómo van a caminar con sus hijos y es interesante, ¿no? Porque claro, ahora ellas trotan y van con carriolas supermodernas en las cuales... traen una nave. No, bueno, es una nave y ya cuesta miles de pesos, pero independientemente de eso, traen su botella de agua, su celular y todo, y van corriendo en un lugar maravilloso como es el bosque, pájaros, árboles, flores, luz, y no narran, no cuentan novelas a los niños. O sea, es que van a hacer su propio ejercicio. No estoy sacando a mi hijo al parque, estoy yendo al ejercicio, aprovechando, lo traigo porque no tengo con quién dejarlo. Claro. Y entonces, a lo mejor es válido hacerlo, pero a lo mejor en algún momento de la caminata paro,
lo cargo, lo saco, le platico la sensación del bosque. Eso Claro, es. claro. O sí. sea, puedes hacer tu deporte, pero dale un tiempo para que asimile todo lo que es la percepción de la naturaleza, de los pajaritos y lo que yo siento en el momento que estoy ahí contigo, ¿no? Claro. ¿Eso es a lo que te refieres? Sí, claro, yo no estoy diciendo que está bien o malo, eso no es juicio, es simplemente los niños crecen tan rápido Claro, se te van. que aprovechar y darle los elementos emocionales a un niño, vuelvo a lo mismo, el niño conoce el mundo a través de la madre. Esto que habla Erich Fromm de darle el gozo de la vida, esta miel es precisamente esto, ¿no? Hay otra autora que habla sobre la leche buena y la leche mala, ¿no? O sea, tú puedes nutrir a un niño, pero no puedes darle los elementos emocionales. Claro. Y eso requiere tu presencia, indudablemente. Un niño no nace humano, se humaniza a través del otro, ¿sí? A través de la mirada, a través del contacto, claro. el vínculo, la contención. Entonces los cuentos el niño los utiliza para acomodar sus emociones. Sí, la ganancia de un cuento es, a ver, le estás dando la posibilidad del tiempo, el vínculo. Uh-huh. Le estás dando a lo mejor más vocabulario. Uh-huh. La narrativa. La narrativa misma que él a lo mejor te empieza a contar un cuento. Claro. De lo que le pasó en la escuela. Claro. ¿No? Y entonces llegó y se emociona, porque eso se contagia. Claro. Y también es de personalidades. Hay niños que son más ensimismados, hay niños que son muy extrovertidos y tienen el funcionamiento, pero a nivel emocional es la misma necesidad, Uh-huh. ¿cierto? Cierto. Y las familias, si recordamos, las que todavía se dan oportunidad de convivir una comida los domingos, Claro. o nosotros que antes teníamos el privilegio de una cena con los padres todos reunidos, era narrar. Sí, las sobremesas era la narración de lo que nos pasó en la semana. No, y de las historias Sí. de papá, y eran 3 veces que te lo había contado, y me puedes volver a contar cómo conociste a mi mamá, porque Claro. entonces, por favor, y tú... Y esa necesidad del niño de que se le cuente un cuento una vez y otra vez, no nada más la historia familiar, sino hay cuentos que el niño... Sí, que les fascina que se los cuentes 18 veces. No y la importa. mamá dice, pero si te lo he contado 25 veces. Bueno, el adulto tiene que ser flexible con la necesidad del niño. La necesidad del niño en la repetición, ¿cuál es? Su necesidad de acomodar Lo ¿sí? que hay pasa. La realidad con la fantasía, las emociones que de pronto él está viviendo. Uh-huh. El juego y la lectura empiezan en un mismo camino. Uh-huh. Por ejemplo, un niño cuando toma un cuento, un bebé, lo chupa, lo avienta, ¿sí? Claro. Pero se está relacionando con la palabra, Uh-huh. aunque no lo creamos. ¿Sí? Y uno dice, por eso ahora hacen cuentos de textura. De textura, claro. que el niño, no el adulto va a sufrir, ahí lo está mojando, y un libro tan valioso. A ver, un libro es para que se desgaste. Claro. Por el uso, porque lo has leído. Porque está manoseado. Claro. Está bien manoseado. Para que lo conozca el niño. Entonces, ese primer contacto y permitirle, por ejemplo, crearle, ahora se hacen bebetecas. Sí. Así se llama un espacio donde los bebés y los cuentos están al alcance de los niños, ¿no? Un espacio donde hay cojines, donde él puede aventarse de barriga y leer, donde la mamá le quita la seriedad a la lectura, ¿sí? Y entonces el niño puede interactuar con ellos de una forma gozosa. Claro. La lectura tiene que ser un gozo. Hay un autor que dice, esa frase me encanta, bueno, es un párrafo que dice, cuando mi padre me leía, yo me acurrucaba en el pecho y en los brazos de mi padre. Y olía su cuerpo, sentía su energía, y esa conexión con la lectura va a durar toda la vida, porque un niño cuando conecta la lectura con el perfume de su madre, su aroma, uh-huh, uh-huh. ¿sí? Con su sentimiento, con su vibración, en el momento que un libro formal llega a su mano, bueno, en ese momento conecta con la emoción. Se llaman huellas némicas. Uh-huh. Como dominó, claro. hace esto, y entonces el niño, para él es
un gozo la lectura, no una tortura, un gozo el estudio. Cuando tú dices, a ver, regresando un poquito, a los bebés, a los 2 años, ¿qué darles de leer qué leerles a los niños de 2 años? Para, además de hacer esta narrativa que creo que es fundamental. Vamos a ir a un corte. Ahorita le preguntamos a Silvia, no se vaya. Ya basta de decir no puedo, es tiempo de emprender el vuelo. El respeto a ti misma en cuestión de dinero empieza por dejar de pagar precios. ¿Te has puesto a pensar cuántos precios estás pagando por vivir en una supuesta comodidad o en una supuesta seguridad en donde alguien se está haciendo responsable de ti y de tu situación financiera? Piénsalo bien. Tomar la responsabilidad de tu educación y de tu propio dinero empieza por un tema, en primer lugar, de respeto a ti misma. Los precios que estás pagando pueden ser altísimos y más aún, checa cuál es la importancia que tienes tú como mujer en el ejemplo que le estás dando a tus hijas y a tus hijos. ¿Cuáles son esos precios que estás pagando al día de hoy? Yo te invito a que hagas un alto, te des cuenta que el dinero te da tranquilidad, te des cuenta que el dinero te da poder y te des cuenta que el dinero es sexy aparte. Así es que no lo olvides, toma la responsabilidad en tus manos, empieza con el primer punto que es el respeto a ti misma y después te voy a dar otros tips. Hoy en México, en las escuelas de arquitectura del país, 50% de la población estudiantil son mujeres. Sin embargo, en los altos mandos solo llega, si mucho, un 5% de estas mujeres. Es decir, tenemos un gran camino por recorrer, sobre todo porque las arquitectas, las urbanistas, trabajamos en la ciudad, para construir una mejor ciudad, sí, para las mujeres, que somos quienes más nos movemos en la ciudad, pero al mismo tiempo es la mejor ciudad para los niños y para los hombres, para toda la comunidad. Cuando hacemos mejores calles, cuando hacemos mejores banquetas y mejores espacios públicos, hacemos entornos integrados para toda la comunidad, en la que en estos espacios la comunidad se desarrolla, se desenvuelve y la sensibilidad y capacidad de las mujeres es vital para lograrlo. Debemos participar activamente en los planes, en los diseños, en la concepción de una mejor ciudad para todos. Las mujeres son muy importantes y cuando gana una, ganamos todas. Ya basta de decir no puedo, es tiempo de emprender el vuelo. Estamos con Silvia Andonegui hablando de la magia de los cuentos. ¿Por qué contarle cuentos a los niños? Y antes del corte, ya nos interrumpió el corte, que es veloz. ¿Qué libros? ¿Con cuáles empiezas para un niño de 2 años? Sí. Bueno, me iría un poquito a la etapa de lactante, antes de los 2 años. ¿Cómo leerle cuentos a un niño? Es importante que no sea... Bueno, siempre tienen que estar los niños, si es individual o si es en grupo, en semicírculo o frente a ti. Un bebé, tú le tienes que leer un cuento a 30 centímetros de distancia y con figuras en tercera dimensión, porque su visión todavía no es plana. Entonces las imágenes por eso vienen realzadas, para que el niño pueda ver el fondo de la imagen. Ahora, la narrativa
En esa edad se aconseja, igual que a los 2 años, como me preguntabas, que tengan muchas imágenes. Colores, música, ahora ponen música. Ya en alguna ocasión yo te comentaba poner una cajita de música, y en la noche cuando tú le narras un cuento a tu hijo, también ceder ese espacio al padre, ¿no? O sea, no siempre tiene que ser la mamá la que va a acostar al niño, sino la magia de que un padre pueda darle las buenas noches a su hijo y poder conectar con esa parte que llamamos femenina, ¿no? De la narración de un cuento, que está en el hombre y en la mujer. En este término, si estamos hablando que la naturaleza femenina es la contención, es estar ahí, tenemos esta ya conexión per se con este bebé. Si viene papá y se empieza a vincular con una narrativa, desde luego hay unas emociones, sus propias emociones están plasmadas en cómo lo cuenta, hace que este niño cuando crece tiene una vinculación o una comunicación mejor con su papá. Claro, le dio elementos emocionales de él. Okay. Cuando un padre y una madre están cercanos, le dan un lenguaje emocional propio. Hablábamos del maternaje. Ajá. Y el maternaje es eso, lo que yo tengo te lo entrego. Y el niño en ese simbolismo los va conociendo. Uh-huh. Y va creando elementos de él, de las dos figuras primordiales. Pero sí subrayo el hecho de que sería importantísimo como sociedad que entendiéramos que el maternaje corresponde a una sociedad, a una familia. O sea, la familia es extensiva. Sí, los abuelos, los tíos, los primos. Sí. O sea, reconectar con esa parte de estar. Claro, si pudiéramos entender esto, ¿sí? Y hacerlo como un eco, todo lo que escuchamos ahora de noticias pésimas, podríamos empezar con nuestro granito de arena, desde la casa, desde nuestro pequeño entorno, desde una escuela, desde un vecindario, ir cambiando esa energía. Y las artes como tal es una necesidad que creó el ser humano para vivir en gozo. Claro. Cuando tú bailas, cuando tú cantas, cuando tú lees, ¿no? Los adultos buscamos la lectura. Cuando un adulto le lee a un niño, entra en algo que se llama un estado de infancia. Conectas con tu parte, ¿sí? Uh-huh. Y bueno, de adulto buscas una novela por la novedad, porque te va a narrar. Y hay un valor ahora, que bueno, yo conecto con eso que estás diciendo y me hace muchísimo bien escucharlo. Yo, por falta de tiempo, entonces ya escucho audiolibros, ¿no? Los escucho en inglés porque pues eso, hay muy buenas novelas. Esa sensación, Silvia, escucharlo es que alguien me viene narrando la historia y me reconecta con historia, con biografías, con cosas que a mí me gustan mucho, de una manera muy fácil. Claro. Pero me conectan porque me las hablan. Claro. ¿Sabes? Claro. Y entra por tu oído, pasa por tu corazón y entras a ese estado de infancia, donde el narrador, o sea, es maravilloso agarrar un libro y leer, porque de las dos formas conectas con la fantasía. Claro, tú te lo visualizas, haces el personaje, te imaginas el lugar, el aroma. Claro. ¿No? Tú haces tu novela. Claro. Por eso tú eres experta en eso. Me recomienda muy buenos libros. Entonces me viene y entonces Meg, es que está buenísima porque te narra. Porque un amante de los libros, ¿no? Es alguien que ama la narrativa, la parte emocional que hay atrás, lo que provoca. Por ejemplo, Vargas Llosa es un novelista maravilloso. Claro. García Márquez es un cuentista. Sí, que te cuenta la historia. Narra cuentos. Claro. Y entonces el personaje, y le tienes que regresar como en 100 años de soledad y decir, ¿cuál era Aureliano? ¿Y cuál? ¿Y dónde pasó? Pero todo eso te lleva de la mano con esa necesidad que tenemos a cualquier edad de crear estados de infancia. Entonces, bueno, regreso, 2 años de edad, figuras más grandes. Pero lo que yo quería decir, que no hay más valor que la narración oral.
un cuento te distrae cuando tú estás con un niño y le dices, a ver, mi amor, vas a ver esta estampa, a que si tú utilizas claro. tu cuerpo Claro. como narrativa. Y entonces le cuentas, y entonces llegó el hada y le dijo que pasaba esto y entonces la sorpresa. El niño requiere además los tonos, modular claro, la voz, la narración. la expresión corporal, porque entonces para él es sorpresa, ¿sí? Asombro. El juego, repito, el juego, por ejemplo, todos hemos visto a los niños cómo les encanta jugar a estoy, no estoy. Y entonces una mascarita y entonces el siguiente, ya nadie me ve, ¿no? O más grandecitos se esconden detrás de la puerta. Porque ellos se están preparando instintivamente para la separación. Ah, ok. Los 2 años empieza la autonomía. Entonces, yo digo, fuimos creados tan maravillosamente que si le permitimos al niño seguir su secuencia natural, Hacemos ¿no? un adulto maravilloso. Con capacidades emocionales. Claro. Y qué padre que existan cursos como los que tú das de relaciónate con tus emociones, pero yo me acuerdo tanto cuando tomé ese curso, yo decía, relacióname, ¿cómo se come eso? Claro. Y después de un tiempo de estudiar todo esto de relacionar con tus emociones, y tú das un curso también de por qué venimos a ser felices, ¿no? El gozo. El gozo, ¿no? Y entonces tú dices, a ver, ¿cómo está todo este asunto de sube, baja, viene? Para descubrir que vine a la vida a gozar. Claro. A gozar. Y un niño, cuando nosotros le damos los elementos, lleva esa fuerza en su interior, no para que todo sea felicidad. No, claro. Porque ahora tú ves las misiones en las escuelas, porque hacen un proyecto, que el niño sea feliz. Yo siempre que leía eso decía, Claro. qué gran reto. Claro. Porque además la vida no es eso. Sí, no es así, es así. Es Claro. exacto, mientras estés vivo es como un electrocardiograma. Claro. Para arriba, para abajo, para arriba. La línea recta es solo cuando ya estás muerto. Claro. ¿No? O sea, parejito. La vida es subir, bajar, Y, entrar. y a lo mejor, a ver Silvia, una pregunta. Cuando tú, no nada más es el cuento, pero cuando tienes esta conexión y el cuento mismo ayuda a que el niño aprenda que hay momentos muy tristes, Claro. que se le murió la mascota al personaje del cuento y lloraba y lloraba, y entonces le estás mandando el mensaje, sí se llora, y sí se pasa un tiempo, y entonces después fíjate que le llegó el amiguito y le prestó a su tortuga, o lo que sea. En ese instante le estás diciendo, la vida te va a dar también llanto, Claro, ¿cierto? Claro. Por eso el valor de los cuentos, que hace las emociones reales, que es la vida. Así es, que lo traslado. Por eso yo te decía, ir de la fantasía a la realidad, eso le permite la lectura, ¿sí? Hay una anécdota de un niño lector que está leyendo y de pronto suelta el llanto. Y entonces su madre se acerca y le dice, ¿por qué lloras? Si lo que estás leyendo es mentira, no existe. Y el niño voltea a la ve y le dice, pero lo que yo siento es verdad. ¡Wow! ¡Wow! ¡Qué ¿Sí? maravilla! ¡Wow! O sea, para el niño eso le permitía expresar y sentir. Que además también puede ser como un catalizador de lo que Claro. no está procesando de manera formal, ¿no? Claro, y nosotros lo hacemos. Con los libros, con las películas, con una obra de arte, llevar a los niños, yo les sugiero a los museos, o sea, ahora ya hay horarios especiales para que ustedes vayan con sus niños a museos, no tengan miedo, el adulto tendrá que acostumbrarse a que un niño entre a un museo, los museos no son para adultos. No. Es conectar al niño con todo el arte, porque eso es alimento para el alma. Tuviste a bien mandarme precisamente ayer un video que me parece que es extraordinario de una mamá ciega que lleva a su hijo al museo y el niño le narra la imagen de esa gran pintura. Y lo que logra es que tiene a 20 adultos fascinados con cosas que jamás se les hubiera ocurrido ver. Claro.
Que ese sería como un buen ejercicio, ¿no, Silvia? Claro. A ver, nárrame qué ves, amor. Claro, pero además fíjate, cuando empieza ese video, a ver si quieres lo podemos compartir después, cuando empieza el video, el niño voltea y se le desamarra la agujeta, ¿no? Entonces la mamá se agacha y empieza, entonces cuando se agacha, él ve a otro niño que está con su mamá y están compartiendo, ¿no? Un cuadro. Ajá. Y él voltea y le dice a la mamá, me quiero ir. Y la mamá, la importancia ahí del adulto. La mamá en vez de victimizarse y decir sí, vámonos, o quitarle esa fuerza al niño, lo confronta a una realidad. Claro. Que es que tiene una madre ciega. Okay. Y saca su talento, saca su potencial y le dice, nárrame. Es buenísimo, es extraordinario. Volvemos a lo mismo, la narrativa. La narrativa es la misma. Tenemos que hacer un corte, no se vayan, ahorita regresamos. Ya basta de decir no puedo, es tiempo de emprender el vuelo. Estamos hablando de la importancia de narrar el arte, que los niños empiecen a entender que el arte es una forma de comunicación con las emociones. Y le decía a Silvia, me conmueve tanto y me tocó tanto ese video, porque perdemos mucho tiempo nuestro queriendo implantar un conocimiento, no una emoción. El arte es de percepción de todos los sentidos, más que de la mente. ¿Te llega o no te llega? Uh-huh. Entonces, que exploren los niños el formato en un concierto, ¿no? En un concierto. Así es. Así como, a ver, ¿qué te hace sentir el concierto? ¿Qué te hace sentir una pintura? Cuéntame tú una historia. Lo invito a que también yo aprenda de él, ¿no, Silvia? Sí, claro. Y en la música, por ejemplo, Pedro y el Lobo, ¿no? Donde claro. va narrando con instrumentos todo esto y después tú puedes poner música en tu casa y decirle, nárrame la obra. Claro. Porque también puedes conectar los diferentes tipos de arte, la pintura, la música, o sea, el color, el sonido. O sea, somos seres que los sentidos nos hacen un potencial para el conocimiento. Claro. ¿Sí? Claro. Antes la idea del aprendizaje era que la edad marcaba el aprendizaje. Y ahora el concepto es el aprendizaje
provoca el desarrollo. Eso está hermoso, eso está hermoso. Por eso también estas nuevas escuelas con propuestas de que el niño no, o sea, que hasta los 7 años desarrolle estas grandes, los talentos del tocar, de tejer, ¿no? Claro. De sembrar, de conectar con el otro, de hacer una comida en comunidad, porque eso es lo que les va a tocar vivir, ciertamente. A ver, Silvia, vamos a hablar de los niños más grandecitos. ¿Qué les recomiendas a los niños ya como a los 6, 7 años? ¿Cuáles son como los libros interesantes para ellos? Ya podemos empezar con pequeñas novelas, Ajá. ¿no? Hay novelas cortas que los podemos acompañar en sus lecturas, ¿no? Pero ya permitirles... Hay un libro hermoso que se llama A Mrs. Corazón, la historia de un niño, que son es buenísimo. que son pequeñas novelas. Y bueno, este bomba que hubo con Harry Potter, ¿no? Ajá. Que mucha gente le guste o no le guste, hizo que los niños y los adolescentes leyeran. Claro. Y lo importante es que leamos. Podemos empezar por una novela vaquera. Claro. Perdón por decir, pero es lectura. Y si te envuelve una novela vaquera, te va a llevar a que un día vayas y busques una novela policíaca. Y después de una novela policíaca, a lo mejor otro tipo de lectura. Pero la cuestión es conectar con el arte. ¿Hay alguna referencia, por ejemplo, como papás, ¿no? Porque también tienes que tener, pues hay libros que igual no has leído tú, sobre todo ya con los más grandecitos, ya cuando están en prepubertos, ¿no? Que hay a lo mejor una saga que tampoco tiene un buen desarrollo. ¿Hay alguna lista donde podemos ver qué libros se recomiendan como por edades, Silvia? Sí, mira, yo traigo el día de hoy, bueno, independientemente que traigo una lista que después podríamos subir. Ah, con ¿no? mucho gusto, claro. Sí, traigo un libro que, bueno, a mí me encanta, porque en la parte de atrás, aunque el título dice los libros, eso es bueno para los bebés, que yo se los recomiendo, Vuélvelo a poner, por de Marie Bonafé, aquí está, es de Océano. Trae en la parte de atrás toda una serie de sugerencias, ¿no? Eso. Las preferencias de los niños pequeños, los niños ya en una etapa de primaria, en una adolescencia. Ahora, debemos de permitir también, con cierta base que le hemos dado a los niños, que ellos elijan su lectura. Claro. A los niños hay que permitirles tener libre albedrío. Eso es crear una fuerza en el niño. Claro. ¿No? O sea, claro, tú vigilar qué tipo de lectura, pero también permitirle, darle una gama de libros y escoge. No solo sino yo investigar antes y que el niño sienta que es libre y puede elegir, yo habiendo investigado a lo mejor antes. Esto que decías, qué tipo de lectura le voy a acercar, porque ahora hay de todo, ¿no? Hay el espacio, por ejemplo, el de Fondo Cultura, que está ahí en la colonia, es la Condesa, que a mí me parece extraordinario, pero tiene una sección enorme y tiene esto que tú decías, los cojines. Entonces hay como para creativos, hay de lectura y cada niño también tiene habilidades diferentes. En un libro donde tú tienes ese potencial, porque hay para niños, yo siento que en donde empezamos a tener un poquito el asunto son con los prepubertos. ¿Por qué? Porque a mí me ha tocado, ¿no? Que le compras el libro y te dice, ¿sabes qué, abuela? No, en realidad es que no me gustó tanto. No me atrapó. Ya usa la palabra, no me atrapó. Que dices, qué maravilla, que puedes decir, ya no quiero leerlo. A mí me enseñaron que hasta el final. Es más, me quedo en una película para ver cómo termina, porque me dijeron que hay que ver hasta el final. Y hay veces que no. Claro. Abandonar a tiempo una lectura porque no te está llenando. Y a lo mejor la vida evoluciona, porque a mí me ha pasado, y un libro que no fue en su momento para mí, lo retomo en otra etapa y digo, mira, ahora sí me dice algo, porque esos son los libros. A ver, Silvia, estamos hablando de el valor de los cuentos para los niños, el valor de la lectura, el valor del arte en nuestras vidas. No puedo darle a un hijo lo que yo no voy a hacer, ¿o no? ¿Claro? Entonces, si un niño ve que yo me siento mientras él lee a leer, entonces estamos haciendo empatía en una actividad. Estamos compartiendo a lo mejor él se queda 15 minutos y yo estoy picada y me quedo 1 hora.
pero ahí ya hay una conexión de que es un gusto de la familia, ¿no? Porque no es, ponle el cuento y tú conéctate aquí a ver qué ves. Por supuesto. Yo hago una analogía de eso que me la acabas de recordar cuando doy pláticas, porque doy pláticas sobre cuentos y cómo narrar cuentos y todo esto, y les digo que el niño nace y es como un aeropuerto. No están todas las pistas, pero no necesariamente todas están prendidas. Se prende cuando un avión va a llegar, etc. Pero la mente del niño cuando nace... Dale, nada más que la mente del niño cuando nace es como una pista prendida en su totalidad. Pero si todas esas pistas que son potencial, capacidades que el niño puede tener para la lectura, para la pintura, para las matemáticas, no las utiliza, se van apagando, se van poniendo en una luz más tenue. Si en una casa se lee, esa luz, esa pista, ¡pum!, queda prendida. ¿Sí? Si en una casa son padres que les encanta salir a la naturaleza, la inteligencia ambiental, pues el ¡pum!, se prende. Pero lo importante, ¿sí?, es que esas luces que quedan tenues, hay etapas en la vida que puedes retomar. Por eso es la magia también de las personas adultas cuando pueden reconectar, ¿no? Porque ese es otro tema, los extremos, el extremo, ¿no? La infancia y la etapa adulta. Que ahora, ¿no?, es irle a contar un cuento a una gente mayor. Claro. Le provocas lo mismo. Claro. O que los adultos vengan y les narren cuentos a los niños, ¿no? Que los ancianos se sientan útiles y puedan narrar su propia vida. Claro. Es un asombro, ¿no? Claro. Que los niños de pronto les platican un libro, hay hasta chistes en Facebook, ¿no? O sea, donde está la computadora o estas historias para leer libros electrónicos, y está el libro de pasta que tiene una magia. Sí, la tiene. Su aroma, sí. El poder regresar a la página, y entonces, bueno, el libro normal se ríe del otro y dice, pero a ti se te va a acabar la pila y yo voy a hacer eterno. Claro. ¿No? Así entonces, el poder formarle su propia biblioteca al niño con su gusto, ese adolescente, podríamos evitar el miedo a que escoja una lectura cuando desde niño lo hemos llevado con el ejemplo a ser un buen lector. ¿Ven cómo lo bueno se acaba pronto? Si tienen preguntas, escríbanos a Retos. Silvia nos va a dar esta información. La subimos en Retos Femeninos con muchísimo gusto. Es un placer, Silvia, de verdad, es un placer tenerte aquí. Siempre me quedo con ganas de más. Te invitaré a otro, a ver qué más hacemos. Y yo quiero invitarles este fin de semana, este sábado, tengo un taller de Comprender y Transformar la Culpa, que si llaman diciendo que vienen de Retos Femeninos, se les mantiene ese descuento que estaba hasta ayer, con muchísimo gusto. No se lo pierdan, sigamos creciendo juntos, pásenla muy bien, brillen siempre. Ya basta de decir no puedo, es tiempo de emprender el vuelo y dejar atrás el suelo, es hora de alcanzar el cielo, mujer, y volar. Tú lo podrás lograr, no te traiciones, sigue tus convicciones. Aztele.tv. Aztele.tv.
tele.tv.